Laura, Maxi, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, conmovida con la mesa que recién hicimos sobre el tema de la reforma del Código Penal y las víctimas. Viste, cuando uno debate con víctimas, padres que han perdido a sus hijos, es muy difícil debatir la teoría, ¿no? Sí. Porque yo por lo menos quedo muy sensibilizada y bueno, es difícil, pero realmente es una reforma que le va a cambiar la vida a la gente. Sí, vos sabés que el Código Penal, hoy me contaban, lo vamos a contar la semana que viene en detalle, tiene muchas implicancias económicas. Mirá. Hay muchos artículos, más allá de toda la tipificación de los delitos de lavado de dinero y delitos económicos que están reclamando OCDE, Gafi, los organismos internacionales contra el lavado o los organismos a los cuales aspira a acceder a Argentina de los principales países desarrollados. Al parecer está en el Código Penal la tipificación de algunos delitos, entre comillas, económicos, que dijo Milei, por ejemplo, si vos incurrís en déficit fiscal cuando la ley de presupuesto planteaba que tenía que haber equilibrio fiscal. Sí. Los degenerados fiscales van a ser juzgados. No, pero ojo, porque esto va a generar mucha polémica. Tengo entendido que obviamente la reforma está muy fundamentada. El doctor y camarista federal Mariano Boriski fue uno de los ¿Y por qué va a generar polémica? Porque de algún modo sería, bueno, si vos querés aumentar los gastos, bueno, decime dónde saco los fondos. Es algo... Y la polémica es que la Argentina va a ser líder en Latinoamérica porque en ninguno de los países latinoamericanos está tipificado como delito penal decisiones de política. ¿Y vos estás de acuerdo? Hay algunas cuestiones... No? ¿Compartís eso o no, Maxi? No sé, habrá que preguntarle a los abogados. ¿Hay alguna experiencia comparada, parece, de países europeos? Hay algo en la legislación de Brasil, pero muy chiquito. De hecho, por eso le hicieron juicio político a Dilma Rousseff. Pero Argentina, si avanza con esto, que es una idea muy de Milei, Sí. Por ejemplo, que se respete cero emisión monetaria del Banco Central al Tesoro, equilibrio fiscal, bueno, una serie de cuestiones, después lo vamos a puntear. Interesante. Sí, a mí me sorprendió. Te digo algo cuando lo vi me sorprendió porque va a generar, hasta ahora eran esto... decisiones políticas no judicializables. Claro. Y me dicen va a ser incorporado en el Código Penal. O bien reformas institucionales. Estoy pensando en Israel, que seguramente conoces el caso. Hay una institución que no tiene nada que ver con los gobernantes ni con la política de técnicos, sub 35, que se dedica exclusivamente a revisar o a vigilar que no haya déficit fiscal. Porque para Israel la inflación es... lo asocian con el hitlerismo, digamos, con Hitler y con el Holocausto, ¿no? Que era la situación que tenía Alemania antes de que asuma Hitler. Sí, lo asocian igualmente con eso. Igualmente contemos que Israel tuvo hasta 500% de inflación en el año 85. Exacto. 85. Sí. Muchos años después de la creación del Estado de Israel y del Holocausto, pero hicieron un gran plan de estabilización en el 85 y lograron muy exitosamente a lo largo de los años, con bandas cambiarias, con economistas muy pero muy profesionales, terminar con la inflación y abrir un periodo muy largo de crecimiento económico con muy baja inflación, a erradicar el problema. Pero bueno, lo dejo ahí picando porque va a ser un tema de discusión. Mirá lo que pasó hoy, ¿no? Porque todos estaban mirando Estados Unidos, el sorteo del Mundial, y obviamente Trump como personaje, que va a estar el año que viene también en el centro, porque el fútbol se ha convertido en un mega negocio económico también en Estados Unidos. Así es. Trump, esto ahí bailando, ¿no? Trump protagonista, que además encima le dieron un premio, ¿no? El premio de la paz, que se lo dio la FIFA. Miremos primero a Trump bailando. Hay YMCA, la de Village People. Sí, mirá. Mirá, Maxi, ¿te animás a bailar así? Eso no sé, esos son los Village People originales pasados los años, porque están un poquito envejecidos. ¿Son los originales de la década del 80? Todos estamos, no sé si estamos todos envejecidos. Si alguien sabe, pero bueno, es uno de los himnos del MAGA, del movimiento de Trump, siempre lo bailó acá también el propio Milei. Poné un poquito ahí, Trump en el centro, ¿no? Ahí rodeado por quién, a ver, Pablo Fernández Blanco, que conoce de fútbol y política norteamericana. ¿Quién estaba ahí al lado de Trump? Infantino, por algún lado, obviamente Melania
no veo mucho más que esto. Yo me quedé cooptado por la... Estaba en el diario cuando pasó esto y quedé también un poco desorientado, Maxi, ¿eh? Ahí está Infantino está ahí, que es el que, obviamente, el presidente de la FIFA, ¿no? Melania. Bueno, eso es un Trump auténtico, ¿no? Viste que el Chiqui Tapia no accedió a ese palco, ¿no? Pregunto. No se lo ve ahí. Viste Ahí, que Trump... perdón, ahí se podría haber cruzado con Milei, pero recordás que después del escándalo de la semana pasada, Milei se bajó de este viaje. Ahí Milei podría haber estado eventualmente, ¿eh? Ahí no sé si ahí exactamente, pero en algún lugar cercano a Trump. Eso se especulaba en Casa Rosada. Bueno, hay un tono bizarro, ¿no? Este fue el sorteo del Mundial y también Trump hablando de Argentina. Sí, por eso vos decías recién lo de MAGA. Bueno, lo de MAGA lo aplicó Argentina, ¿no? Lo argentinizó. Sí. Hagan grande la Argentina de vuelta. Sí, exactamente. A ver, Trump. Do you think this is going to be the best World Cup in history? Well, I hope so. I mean, it depends. Sometimes the games disappoint you and sometimes they don't, but it has a chance. It's certainly exciting. And How do you see Argentinian team for this World Cup? well, I love Argentina, and your president is doing a very good job, as you know. Milei, you know that, right? It's Make Argentina Great Again, MAGA. Bueno, ahí está Sí. Trump enviando una señal. Milei no fue al sorteo. No sé si hay alguna versión, yo no tengo ninguna información respecto a eso, de por qué no fue Milei al sorteo. Bueno, no fue originalmente- por el enfrentamiento que tiene con la AFA. Claro, originalmente Milei desde Casa Rosada habían deslizado que iba a estar ahí y que eventualmente podría sacarse otra foto con Trump en ese contexto muy celebratorio para la Argentina porque es campeona del mundo. Después del problema con Chiqui Tapia, del tema de el espaldazo, Milei y la sanción a Estudiantes de La Plata, Milei decide bajarse. Pero ahí va a tener acceso privilegiado a estar al lado de Trump y de Infantino, ¿no? El presidente de la FIFA. Sí, la pero, a secuencia ver, de hecho fue más o menos esta. De todas maneras, cuando Trump, yo recién le preguntaba a Mariel Fornoni, ¿no fue piantavotos que Milei no vaya? Y Mariel lo que me contaba es, bueno, ya el hecho de que Trump lo haya nombrado y esto que acabamos de ver, está saldado, ¿no? Está saldado. Totalmente, porque había alguna versión que Besen tenía programado viajar a la Argentina, que no viajaba. La declaración del Fondo Monetario el jueves respecto a Argentina tenía que acumular reservas. El mensaje de Trump es bien claro, ¿no? Que hay un apoyo total al gobierno de la Argentina, ¿no? Al gobierno de Milei. Me encanta como dice Milei. Viste que lo dice como... Milei, me dice acá tu productor. Y Trump recibió también un premio FIFA de la Paz. De La Paz. Sí, hecho a su medida, ¿no? A la medida de Trump. Obvio. Sí. Sí. ¿Lo tienen por ahí? No sé si... Te complemento todo mientras, tiene tu mientras productor. aparece, te Pablo, complemento la información, metemos acá toda la información de Claro que sí. Argentina salió sorteado, mete el grupo Dale. donde está, qué significa esto. Básicamente, bueno, vamos primero con la cuestión política. Efectivamente, a Donald Trump hoy le dieron el premio de la paz de la FIFA. Enorme, gigantesco. Y además, bueno, en este contexto el presidente norteamericano dijo, escueto, es uno de los mayores honores de mi vida. Él tiene una relación con Infantino razonablemente buena, un poco afectuosa, un poco entre bromas, así que hoy fue galardonado de esta manera. Después, con respecto a la parte futbolística, Maxi, bueno, va a ser, vos parame cuando quieras, pero va a ser un mundial completamente atípico, va a haber 16avos de final, el primer grupo es relativamente sencillo para la Argentina, pero de acuerdo a la articulación de resultados, podría enfrentarse rápidamente a selecciones como la española o como la uruguaya. La española es una de las mejores del mundo y la uruguaya siempre nos trae problemas. La Argentina está en el grupo con... A ver si lo tenemos Jordania, por ahí. Argelia y Austria. Ahí está, Austria. Está en el ahí grupo- está. en el grupo Impresionante J. Laura Di Marco. Lo repito por las dudas para no quedar mal, nada más que por eso. Argelia, Austria y No. Jordania, todas selecciones menores, pero ¿cuál es la particularidad de este mundial? Se supone que la Argentina naturalmente va a ganar cómodamente este grupo. Incluso se especula, Maxi, con que Lionel Messi pueda, si quiere, no jugar el primer partido o porque va a ser un mundial más largo. Pero en los 16avos de final, recuerden que todas las copas después de la fase de grupos vamos a octavos. Bueno, en esta habría una instancia previa
que podrías chocarte tempranamente con una selección poderosa. Bueno, Ahora, Pablo, no, una cosita, no, pues yo, a ver, no sé de fútbol realmente esto porque lo estuvimos charlando acá y le preguntaba a Rukauf, coincidían acá en la mesa con lo que vos estás diciendo, ¿no? Bueno, es un grupo fácil. Y Rukauf dijo, bueno, cuando yo era embajador, no recuerdo dónde dijo, porque fue embajador en varios lugares, Argentina perdió contra Camerún. Así que no subestimemos a nadie. Claro, en el Mundial 90 fue eso. sí, la primera fecha del Mundial del Mundial 90. 90. También, es verdad. Y Y después también terminamos subcampeones, ¿no? Claro, y en el Perdiendo último la Mundial... final con Alemania. Y en el último Mundial Y íbamos ganando a eliminamos a Arabia Italia, Saudita. a Italia y a Brasil. Sí, les ganamos a ambos. Perdón, en el último Mundial, sin ir más lejos, estábamos ganándole a Arabia Saudita y terminamos perdiendo 2-1, ¿no? Creo. 2 o 3-1. Todos están viendo año que viene, año de Mundial, si va a haber dólares para todos y a qué precio, porque los argentinos cuando hay año de Mundial, ¿se acuerdan el año 2018? Sí, Rusia fue eso. Sí. Macri, bajame el dólar, Sí. ¿no? Gritando el contingente argentino, que era el contingente más grande Sí. en Rusia, gastando dólares, ¿a qué precio? ¿No? Porque todos ven el precio de ese momento a valor de hoy. El dólar de 1.450 no es un dólar de los más baratos en momento de mundial. Los mundiales de la década del 90 hemos tenido un dólar a 800 pesos a valores de hoy. Claro, ¿No? Cuando hablamos de la década del 90, ha habido el mundial de 1994, histórico, me cortaron las piernas. Sí. Sí. En Estados Unidos, justamente, mirá, en el 94 era valores de hoy, cuando a Maradona lo sacaron con la enfermera de la mano, a valores de hoy, un dólar de 900 pesos. Era la época de la convertibilidad. Es decir, un dólar baratísimo. Claro. ¿No? Bueno, y es el más bajo de toda la serie histórica. Esta información que trajiste, Maxi, es realmente excelente. También en el 98. Yo creo que igual el argentino... Creo que hoy la relación del argentino con el fútbol es distinta incluso que en los años 90, con el fútbol y con los viajes. Me parece que ahora está más presente en las generaciones más jóvenes la posibilidad de viajar, aunque eso representa una inversión importante. Es cierto. Por eso no estamos con los dólares más bajos de la serie histórica. No es el dólar de la década del 90. Y te diría que es un dólar similar al de Rusia, 2018, cuando ya habían devaluado. ¿Te acordás? Pues empezaron a devaluar en diciembre 2017. En abril se dispara la corrida cambiaria, la salida de JP Morgan y demás. El dólar sube. Había un contingente muy grande de argentinos en Rusia y empiezan a darse cuenta que no les salía tan barato como les salía cuando sacaron los pasajes el año anterior. Ahora, Exacto. Maxi y Pablo, ¿y por qué no están evaluando el dólar tarjeta? Porque supongo que la gente también paga con... No, pues la gente... el impuesto país del 30%... Se usa la tarjeta, pero después compran dólares que no hay cepo en el oficial. Y le ponen stop debit a la tarjeta. Sí, claro. Y el día de. No te creas que todo el mundo lo hace. Yo conozco gente que para no gastar sus dólares paga de más. No, es un dólar. Hoy Hay un dólar de. Carísimo. Arriba de 1.900 pesos. Sí, un no, dólar lo de sé, 1.920 pesos, ¿no? Carísimo. El problema, Maxi, pero hay esta gente, te digo. Perdón, el problema con el Mundial de Rusia no sé si fue tanto el nivel del tipo de cambio, sino que se aceleró rápidamente cuando los argentinos estaban allá. Entonces te fuiste con un dólar X y volviste con un dólar. No, por eso estaba X el cántico ahí. Sí, Bájame el dólar. Bueno, Macri, los veo a los dos muy entusiasmados con el tema del Mundial y aprovecho para contarles cuánto cuesta viajar para ver a la selección argentina en algunos de los 3 primeros destinos. Vayamos mostrando la información. Imagínate si me costó retener el grupo de la Argentina, cómo va a costar retener los precios, pero por suerte tenemos el ayuda de memoria. Tenés en realidad muchísimas alternativas, pero te cuento algunas que fuimos recopilando. Para ir a Kansas, ¿sí? uno de los escenarios donde puede jugar la Argentina. El vuelo te sale aproximadamente $1.300. 3 noches de hotel en un hotel no muy caro, ponele un 3 estrellas, sale también $300, 150 la entrada al partido y si querés viáticos, algunos gastos adicionales, otros $150 por día. Te da un total aproximado de $1.900 que a un tipo de cambio de 1.460 pesos por dólar son 2.774.000 pesos por persona. Por persona. ¿Cuántos días esto? Esto es 2, 3 días. 3 días, 3 días máximo para ver un partido en un destino, Kansas. También hay que aclararle a la gente que muchos de estos precios son para una persona, pero base doble, ¿no? Con lo cual deberías ir con un Esto acompañante. diría, es como un iPhone 17, un poquito más.
Yo creo que te más. diría que un 60% más que un Sí. iPhone 17. Me parece que es más caro que un iPhone 17. Un poco más, sí. Pero, a ver, es un número importante, no es imposible para mucha gente en la Argentina. A eso voy, está muy claro, bien a eso Obviamente voy, sí. mucha gente que está por debajo de la línea de pobreza no va a ni Obvio. soñar con esto. En San Francisco, veamos los valores, no son tan distintos, el vuelo te sale $1.500. Yo veo muy barato el vuelo, pero bueno. $1.500, ¿te parece tan barato? Muy barato. Si lo sacás ahora, está depende de la temporada. Hoy, en esta semana, a Miami, por la línea de bandera, sigue alguno que está en este momento y se fue con $600 el vuelo regalado, pero lo lógico eran vuelos de $1.200, siempre en clase de turista. Claro. San Francisco, en esa temporada alta de mundial y demás, $1.500, pero bueno, puede ser, hay que buscar, ¿no? Pues sí. Vamos a ver, los valores hoy son estos, veamos a ver qué pasa en San Francisco, ya que sacaste el tema. También $1.500, $400, 2-3 noches de hotel por noche. A ver, son hoteles 2, 3 estrellas, no piensen en nada demasiado acomodado, sino gasolero, bastante austero. La entrada al partido también, $150. No tan distinto a lo que puede llegar a salir una entrada acá en la Argentina, si me permiten. Y la comida, unos $200, te da $2.250. Y si quieren, nos queda una más, ¿no? Un destino más. Estuvimos en Kansas, estuvimos en San Francisco, nos vamos a Dallas. El vuelo, $1.400. Esto, insisto, Maxi, si lo sacás ahora, ¿no? Claro, los valores que se están viendo ahora. $350 el hotel, $150 el partido, naturalmente, y unos $170 de gasto. Te da un poquitito por debajo de los anteriores, apenas por encima de los $2.000. Bien. Bueno, ¿quién va al Mundial? ¿Pablo, Maxi? ¿Irían al Mundial? Yo me voy a quedar trabajando en la Yo tengo muy poco fútbol, Laura. Laura, un gusto, como siempre. Un gusto, Maxi y Pablo. Gracias. Me quedo mirándolo. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Hora 23. En un rato vamos a debatir con un empresario del rubro de calzado y con Agustín Echevarne, que es un hombre del liberalismo, muy cercano hoy al gobierno de Milei. La discusión sobre lo que planteó el presidente: apertura comercial, importaciones, quiebra eventualmente de empresas en algunos sectores o cierres, precios más baratos y si eso significa o no un óptimo para la sociedad. Dijo el presidente, una sociedad más feliz pues se accede a mejores productos a menores precios. Si esa teoría, cómo engarza en la realidad argentina y qué está pasando hoy con la actividad productiva. También vamos a hablar del cruce entre Kicillof y Caputo, muy fuerte por la deuda, el endeudamiento, el financiamiento que está buscando la provincia de Buenos Aires, $3.600 millones, que Caputo ha enviado el mensaje que no le va a autorizar a Kicillof, y Kicillof salió muy fuerte contra el ministro de Economía. Hablando del ministro de Economía, hoy anunció Luis Caputo que la Argentina va a volver al mercado de deuda en dólares, emitiendo bonos en dólares por primera vez en 8 años, desde enero de 2018, que la Argentina no tenía acceso al mercado de capitales para emitir bonos en dólares. Anunció que va a emitir la Argentina la semana próxima un bono en dólares a 4 años con un cupón, con una tasa de interés de 6,5%. Hay que ver después cuáles son las condiciones de emisión para ver cuál es el costo total de esa emisión, de cuál va a ser la tasa de retorno, o en todo caso lo que va a tener que pagar el Estado argentino por esa emisión. ¿Por qué está buscando dólares emitiendo bonos en el mercado local, en este caso? Porque va a ser bajo legislación local, porque si fuera legislación internacional debiera pasar por el Congreso, y obviamente el gobierno no quiere hacer eso en este momento. ¿Por qué está haciendo esto y este anuncio tan rápido de Caputo? Veamos el tuit en el día de hoy, que fue felicitado por Milei, y Caputo tuiteó: los dos abrazados, vamos, Toto, volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029, con cupón 6,5% bajo ley local, el mejor de todos los tiempos, se refiere al ministro de Economía, la libertad avanza. Insisto, hay que ver las condiciones de la emisión. Han salido en los últimos días la provincia de Santa Fe a emitir deuda al 8% en dólares, la ciudad de Buenos Aires al 8%, un poco más largos los bonos, a 7 años, a 9 años. Hay que ver las condiciones de emisión. Si el bono se emite a la par, efectivamente
la condición de emisión va a ser 6,5%. Si está un poco por debajo de la par, va a ser por arriba del 6,5%. Pero de cualquier manera, hoy la Argentina está con un riesgo país que si emitiera bonos a 10 años, en las condiciones de mercado, tendría que pagar una tasa de interés por arriba del 10%. Y por eso hasta ahora no tenía posibilidad de emitir deuda en dólares. ¿Por qué sale Caputo, que lo explicó en otro tuit, por qué sale Caputo a hacer este anuncio al día siguiente que Yuri Kozak, la vocera del FMI, había reclamado un camino más ambicioso de acumulación de reservas por parte del Banco Central, en una semana en la cual los bancos de inversión, Barclays, el propio JP Morgan, el propio Domingo Cavallo, estaban todos una especie de unificación de un clamor de que el Banco Central tiene que comprar reservas para fortalecer su posición de dólares y de esa manera bajar el riesgo país. Y Caputo sale a anunciar la colocación de deuda, ¿no? Dijo, luego de casi 8 años de falta de acceso al mercado de financiamiento en dólares de mediano y largo plazo, el gobierno nacional vuelve a colocar un título de moneda extranjera en el tramo medio de la curva soberana. Esta operación en el mercado tiene como objetivo dar un primer paso en la nueva estrategia de refinanciar los vencimientos de moneda extranjera con el sector privado sin afectar las reservas del Banco Central. Lo que quiere hacer el ministro de Economía es, al emitir estos bonos, hay que ver cuánto puede conseguir de financiamiento, cubrir el vencimiento de deuda que hay, de la deuda vieja que vence el 9 de enero, que son unos 4.500 millones de dólares. Es decir, esto no es aumento de endeudamiento, sino que lo que se busca es, con este financiamiento, cubrir los vencimientos de deuda del 9 de enero próximo. Son vencimientos importantes. Y no usar, por primera vez en la gestión Milei, no usar reserva del Banco Central. Primero porque las reservas están en rojo, no hay reservas propias, están los fondos del FMI que se pueden usar, después están los encajes de los depósitos en dólares, pero la idea es, si se quiere acumular reservas, no seguir usando reserva del Banco Central para pagar vencimiento de deuda. Y eso es lo que explicó hoy Caputo. Dijo, si consigo financiamiento para pagar los vencimientos de deuda, es decir, contraigo deuda para cancelar la deuda vieja, una refinanciación de la deuda, eso libera a que tal vez en diciembre o en las próximas semanas cualquier compra que haga el Tesoro o el Banco Central de dólares pueda significar, sí, un camino de aumento de las reservas. ¿Qué es lo que está buscando Caputo? Lo que está buscando hoy, más que salir al mercado de capitales internacional, que todavía parece bastante peleado, sobre todo por esto de los bancos de inversión, están reacios con la Argentina, viendo la historia, lo que busca es estos dólares de los depósitos en dólares. Lo que ha pasado es que con la corrida cambiaria, tenemos un gráfico, la corrida cambiaria que ha habido durante la campaña electoral, una corrida de más de 30.000 millones de dólares. Una parte de esos dólares que se compraron quedaron en el sistema financiero, unos 7.500 millones de dólares. Fíjense, en abril estaban en 29.000 millones los depósitos en dólares del sector privado y la semana pasada estaban en 36.600 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de 7.500 millones de dólares más. Es decir, gente que, temerosa de que hubiera una devaluación o una disrupción económica, fue y compró dólares, se dolarizó. Pero a diferencia de los que la llevaron al colchón, lo que llevaron a la caja de seguridad o lo giraron al exterior, lo dejaron en los bancos, porque todos llegaron a la conclusión de que en la Argentina ya no hay riesgo bancario. Es decir, puede haber corridas cambiarias, pero los bancos están sólidos porque no hay descalce de moneda. Los bancos no es que esos dólares se los prestan a alguien que gana en pesos, sino que se los prestan a exportadores que ganan en dólares. Eso es una lección del 2001. Entonces, parte de esos dólares han quedado en el sistema financiero y lo que está buscando Caputo es decirle, aparte de los depositantes, que los bancos o lo tienen en caja de ahorro y no le dan ningún interés, o alguno habrá un plazo fijo, pero los bancos pagan muy poquito, 3% anual de plazo fijo en dólares, ofrecerle este bono como una alternativa para que dé algo de rentabilidad. Pero insisto, es una movida donde Caputo sale de alguna manera de la trampa que tiene actualmente, donde el mercado, los bancos de inversión, Cavallo, el FMI, el 99% de los economistas le piden acumular reservas, comprar dólares en el mercado cambiario. Caputo dice, no lo voy a hacer en este momento porque significaría subir el dólar, y el gobierno no quiere en este momento un dólar más alto porque tiene el techo de la banda cambiaria muy cerca. Entonces dice, voy a conseguir financiamiento en dólares para ver si eso derrumba el riesgo país, y si tengo financiamiento, cubro los vencimientos de enero, baja más el riesgo país y el Banco Central puede estar más holgado para comprar dólares dentro
de la banda cambiaria. Arrancamos de esta manera y nos metemos de lleno con el debate económico y también en la política que se calentó sobre el final de esta semana. Mr. President, this is your prize, this is your Peace Prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go. Excellent. Bueno, hay un tema importante ahí que es, hay una ley, la ley de responsabilidad fiscal, que viene desde el 2004, donde las provincias se comprometen a no tomar deuda si, digamos, siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla. No tengo ningún problema, pero que lo aprueben y rápido, ni bien lo mande, rapidito, Toto. Bien, ya estamos con Pablo Fernández Blanco, con Delfina Galarza. Se suman a la mesa Agustín Echevarne, que es abogado, pero especializado en economía. Economista, soy economista. Economista directamente. Sí. Has estado en la Fundación Libertad. Estoy en la Fundación Libertad y Progreso. Durante mucho tiempo, exactamente. Y el empresario Mauro del Barrio. Quiero en un ratito de una visión bien liberal, tradicional que siempre ha expuesto Agustín Echevarne, y de una visión de la producción. Debatamos un poco cuál es el sendero de los sectores productivos. Y está con nosotros también Carlos Germano, analista político. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a arrancar con esto, ¿no? Rapidito, Toto. Rapidito, Toto. ¿Quién le dijo esto al ministro de Economía, Luis Caputo? Suena medio feo, ¿no? Pero fue Axel Kicillof. Exactamente. El gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, diciéndole que ni bien mande el proyecto de deuda, ¿no?, que aprobó el Congreso el jueves de madrugada, que, bueno, justamente convalidan la deuda. Algo que el gobierno, y te diría representantes del gobierno, ya anticiparon que Nación no va a convalidar. Y por eso todo el cruce básicamente que veíamos hoy, ¿no? Bueno, fíjense, rapidito, Toto, le dijo Kicillof a Caputo. Ayer no se aprobó en endeudamiento, la ley se llama de financiamiento y simplemente cubre los vencimientos que tiene la provincia del endeudamiento que viene de la época de Vidal. Así que bueno, es eso, no tengo ningún problema, pero que lo aprueben y rápido, ni bien lo mande, rapidito Toto, y que apruebe todo lo que tiene que aprobar, porque ya más lío no nos pueden armar, nos deben 13.000 millones de pesos, así que no sé ni qué hablan los libertarios. Hay legisladores libertarios de la provincia de Buenos Aires que vayan a pedirle a sus amigos y socios que nos devuelvan la plata que le robaron a la provincia. Bueno, ahí está Kicillof. Recordemos, la provincia logró, Kicillof, la aprobación del endeudamiento de la provincia. Sí, por 3.600 millones de dólares. Sí. Hay una parte que, como está buscando la propia Nación y como busca Santa Fe o la ciudad de Buenos Aires, es para pagar vencimientos de la deuda en dólares, es decir, para refinanciar. Sí. Y todas las provincias están viendo que es un buen momento para salir a emitir deuda en dólares para cubrir esos vencimientos. Hay una ventana de oportunidad, pero hay una discusión política respecto a otra parte de ese endeudamiento que Kicillof quiere usarlo para inversión pública, por un lado, para financiar obra de infraestructura, parte para cubrir, ahí hay una polémica, parte de déficit corriente. Sí. Y parte, deuda que no estaba regularizada el año pasado. Sí, de hecho hay una partida que justamente no se explicita en lo que es el proyecto y es lo único que no acompañó el PRO, si bien convalidó todo el resto, ¿no? Sí, hay también una discusión grande porque Cristian Ritondo, que es el hombre fuerte del PRO en la provincia de Buenos Aires, el otro hombre fuerte era Santilli, pero es el ministro de Interior, levantaron la mano acompañando el grueso de la aprobación en un toma y daca con el oficialismo provincial, con Kicillof, por reparto de cargos en el Banco Provincia y en otros organismos públicos, ¿no? El típico reparto o negociación política que salió a denunciar la Libertad Avanza, ¿no? Que sale a romper
Acá está metido ese el PRO. pacto. Claro, es un lío porque está la Libertad Avanza, pero también están sus sociopolíticos del PRO que en este momento están pateando para el lado de Kicillof por distintos motivos. La cuestión es así, para el gobierno es una situación incómoda porque viene aprobando endeudamiento de distintas provincias. Para la provincia de Buenos Aires también es una situación incómoda. Acá me da la sensación de que Kicillof no dice todo, porque él dice que necesita que el gobierno nacional le apruebe el endeudamiento para rolear, es decir, para cambiar vieja deuda por nueva. En realidad es un trámite burocrático que hace el Ministerio de Economía para cuando salen a emitir deuda en dólares, ¿no? Deuda en el exterior. En general, el Ministerio de Economía aprueba a las provincias, porque obviamente hay autonomía de las provincias y además no tiene, es decir, si la provincia de Buenos Aires llega a caer en default es un problema para toda la Argentina, ¿no? No solamente para el propio gobierno nacional. De hecho, el año pasado, o fue a principios de este año, Kicillof hizo una renegociación voluntaria de la deuda con el mercado y le salió bien, y eso fue bueno también para el gobierno nacional, porque si no hubiese complicado toda la situación financiera. Pero bueno, hay un tironeo, por eso hoy Caputo salió a decir, bueno, vamos a ver si le aprobamos el endeudamiento o si autorizamos para que salga a emitir deuda a la provincia de Buenos Aires. Mirá. Ahora, en la Argentina, cada provincia cuando se endeuda tiene que tener autorización de la nación. Sí. ¿Le van a dar autorización? Bueno, hay un tema importante ahí que es, hay una ley, la ley de responsabilidad fiscal, que viene desde el 2004, donde las provincias se comprometen a no tomar deuda digamos, siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla, por lo tanto, técnicamente, lo que es deuda nueva, hoy no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. De vuelta, hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación. ¿Y Giovanni? Bueno, el tema es que el gobierno federal hizo un trabajo fenomenal estos 2 años y logró un éxito tremendo en controlar la inflación, en controlar una bomba atómica que la habían dejado, la desactivó, bajó la inflación de 211% al 30% este año y estamos en camino al año próximo para ir al 15% anual. Pero ¿qué pasa? Las provincias, algunas provincias, no están acompañando en lo que hay que hacer, que es bajar el gasto público. Por eso, si siguen aumentando el gasto público por arriba de la inflación, estamos en un problema. Y fíjense que hay una contradicción en el kirchnerismo, que se queja de la deuda y después toma más deuda. Pero está bien tomar deuda para lo que es el capital, porque estás roleando la deuda, pero no los intereses. Los intereses los tiene que pagar con superávit. Y eso es lo que está haciendo el gobierno federal. Y es lo que debieran hacer las provincias. Y es lo que deberían reclamar los empresarios. Porque vos lo que necesitas es que bajen los impuestos. Y para bajar los impuestos, que lo tiene que hacer la nación, pero también lo tienen que hacer las provincias. Las provincias tienen altísimos impuestos. La provincia de Buenos Aires ha subido impuestos todo el tiempo. Es impresionante la suba de impuestos que tiene. Entonces, acá necesitamos un país que sea mucho más competitivo, con un gasto público más pequeño, con menores impuestos, con flexibilidad laboral. Y esas cosas son fundamentales para que después las empresas puedan competir en el mundo cuando abrís la economía. Porque la Argentina va en un camino a la apertura económica, eso no hay ninguna duda. ¿Qué información hay? ¿Es pulseada política? ¿Hay posibilidad de que Caputo le cierre la posibilidad de tomar financiamiento a la provincia de Buenos Aires? Sí, a ver, la posibilidad siempre está, sería un tema polémico, vos lo dijiste muy bien, si cae la provincia de Buenos Aires puede arrastrar en parte al país. Sí está claro que, esto pasó en el pasado también, el año pasado también, hubo una discusión por la deuda y finalmente terminó cediendo parcialmente Nación a lo que pedía Kicillof. Da la sensación de que acá va a haber una discusión política. El gobierno es probable que termine convalidando esto, porque es muy difícil para el gobierno decir que no, pero algo se va a querer llevar a cambio. ¿Qué cosa? No lo tenemos claro todavía. Hoy hubo una noticia muy interesante, muy importante, que pasó en Pilar. Allí gobierna Chaval, también peronista, kirchnerista. Bueno, aumentó, por ejemplo, aumentó una tasa por la cual quienes compran en supermercados en Pilar van a pagar 2% más que en otros lugares.
Esto le molesta muchísimo a Milei y a Caputo. ¿Alguna negociación de ese estilo va a haber? Bueno, Caputo de hecho salió a cruzar justamente a hablar por esta situación. Sí. Ahora, desde el lado del gobierno, digamos, de Kicillof, ya advirtieron que si el gobierno no convalida, lo que dijo Bianco, bueno, van a judicializar la cuestión. Hay que ver si convalida toda la deuda o solo la parte del roleo. Yo insisto, por un lado, bueno, el kirchnerismo que no ve el tema de la deuda exclusivamente como un cuco, ¿no? Depende de qué deuda y para qué tomas la deuda. Si es para refinanciar vencimientos, si es para hacer obras de infraestructura, también es decir, inversión, se financia, la inversión se financia no con ingresos corrientes, la inversión se financia o con ahorro o con crédito. O con capital privado. Por Argentina con crédito. Pero Argentina hizo 47.000 kilómetros de ferrocarriles con capital privado. En el mejor momento de la Argentina. Llegamos a tener un 10% de todos los ferrocarriles del mundo con un 0,5% de la población. Pero eso lo hicimos con capital privado, que es lo que está tratando de hacer el gobierno federal, hacer obra con capital privado. Hay mucha obra pública que se puede hacer con capital privado. Está bien. Hoy tenemos el menor nivel de obra pública desde el 2002, por segundo año consecutivo. Sí, porque venimos de una situación que era súpermente complicada, con un riesgo país increíblemente alto, que te impedía esa posibilidad de hacer las obras en el sector privado. Por eso, ahora se empezó. El gobierno plantea un incremento del 80% de la obra pública el año que viene respecto a este año, pero de niveles muy bajos. Exactamente. Y después va a seguir creciendo. Claro, pero el tema es que se necesita urgente obra pública. ¿Cómo se financia esa obra pública? Se va a hacer el sector privado. El sector público, todo el mundo, en Estados Unidos, en los países más liberales, hay obra pública. En Estados Unidos tuviste una enorme expansión de la obra con capital privado. Después tenías alguna parte de la obra que se hizo con el Estado, y cuando comparás las obras que se hacían, por ejemplo, en los ferrocarriles, los Vanderbilt, que eran los privados, contra los estatales, los estatales eran un desastre en Estados Unidos también. Pero por eso, no solo acá eran un desastre, pero también por eso, en Estados Unidos. Pero claramente hay que hacer infraestructura, es decir, y hay que hacer inversiones. Lo que sí, una cosita más con el tema de endeudamiento, lo que sí se puede justificar en periodos extraordinarios, pero tomar deuda para intervenir en el mercado cambiario, para no tener un dólar más alto, eso no es bueno. No es lo que han hecho. Que es lo que se hizo con el swap de monedas. Quedamos con una deuda entre el Banco Central y el Tesoro de los Estados Unidos para intervenir por 2.000 millones de dólares en el mercado cambiario. Pero fíjate, si vos tomás el total de deuda de la Argentina desde que asumió Milei, el total de la deuda consolidada del Tesoro más el Banco Central, cayó. Y cayó fuerte. Cayó más de 30.000 millones de dólares. Pero además, como el dólar tiene inflación, en términos reales viene cayendo fuerte la deuda federal de la Argentina. El problema está... Pero perdón, ¿ahí estás metiendo la deuda del Banco Central también? Por supuesto. El Estado tiene el Tesoro y el Banco Central. El Estado capitalizó el Banco Central, que era fundamental. Sí, y lo estás neteando del aumento de deuda por Bopreal y deuda con el FMI por 20.000 millones de dólares. Tomando todo el total de la deuda consolidada, hoy la Argentina tiene menos deuda. Y la deuda sobre PBI, además, está cayendo muy rápido. Gran parte de esa reducción de la deuda, que es cierto, como vos decís, tiene que ver con que era deuda en pesos denominada en dólares. Ahora se apreció la moneda. Claro, bueno, por eso había caído más y después subió. Pero eso ese efecto ya está neutralizado. Es el efecto. Pero lo que quiero ir es que la intervención cambiaria del Tesoro de los Estados Unidos en la Argentina terminó con una deuda del Tesoro del Banco Central argentino con el Tesoro de los Estados Unidos. Pero nuevamente, fue una intervención cambiaria con deuda. Tenés que mirar el total de la cosa. La situación financiera argentina estaba archicomplicada. Pero... si la querés analizar, tenés que analizarla entera. Pero no estamos diciendo... estamos contando una cosa técnica. No estoy diciendo, estoy diciendo que esté mal, pero digo que técnicamente fue una intervención cambiaria que terminó con una deuda del Banco Central con el Tesoro de los Estados Unidos. Es así. Yo lo veo distinto, porque lo que veo es el total de la película. Entonces, vos no podés mirar un pedacito de la película, tenés que ver todo lo que está pasando. No, está bien. Entonces, bueno, ¿qué vamos a decir? Estoy hablando de una cosa técnica, no estoy diciendo que esté mal o esté bien. Es más, fue fundamental en el momento crítico que interviniera Bessent. Pero no es que fue una intervención y quedó sin ningún registro, sino que quedó registrado. Por supuesto. Como la activación del swap, una deuda entre el Banco Central argentino con el Tesoro de los Estados Unidos para intervenir en el mercado cambiario. Esos dólares se los llevaron parte al colchón, parte afuera y parte quedó en el sistema financiero. Carlos, cerramos el tema Kicillof-Caputo. ¿Qué ves ahí? Nos metemos en el debate de fondo. Te diría ahí. Kicillof, desde mucha debilidad política, salió a como sea poder obtener la ley. Y a partir de ahí fue como
suele suceder históricamente en la Argentina, último día de sesiones ordinarias, lo que pasa, y obviamente se ampliaron mete todo directores, lo que pueda, claro. entraron todos, pero era la necesidad, y a su vez es el monto total que estabas hablando de 3.600 y pico, yo creo que es lo que le garantiza a Kicillof. Le garantiza poder la deuda en este momento, rolearla, refinanciarla, sin ningún tipo de problema este año y el próximo, y garantizarse no ser rey ni de Milei ni de Cristina los próximos 2 años. Sí. Exactamente, y sus ambiciones al 2027, digamos, poder llegar con mayor tranquilidad. Yo creo que está más preocupado de ser rehén de Cristina que de Milei, digamos. Porque los que no le votaban el endeudamiento era la cámpora en la provincia de Buenos Aires. Vamos con el debate de la economía que viene. Fíjense lo que dijo Kicillof, que algunos dicen desde el punto de vista técnico, teórico, es exactamente lo que dice el manual. Respecto a la apertura comercial, los cierres que se han conocido de algunas empresas o suspensiones o reducciones de líneas de producción, sobre todo empresas que compiten con importaciones, la baja de precios y cuál es el resultado sobre la sociedad. Dejan que Wall Street, que Besen, que los gringos, que Trump, que no sé qué. El problema son los comercios que cierran, las plantas industriales que cierran en toda nuestra provincia de Buenos Aires, en todo el país, gente que se queda en la calle, Milei, la que está dejando en la calle vos. Tenés que ocuparte de eso. Cierre, suspensiones y despidos. Cierre, suspensiones y despidos. ¿Culpa de quién? Pongo el nombre y el apellido. Milei y su programa económico. Y hay que aclararlo una y otra vez, porque si vos abrís las importaciones, tenés una tasa de interés para la timba y al mismo tiempo tenés el tipo de cambio no se puede producir en el país. Y además, salario bajo, no hay consumo. El mercado interno está detonado. La industria argentina se cierra en un día. Abrirla lleva años. Todos los países del mundo dedicados a sostener su industria propia. Milei rifándola y festejando que suben los títulos. ¿Quién tiene títulos públicos? ¿Quién vive de la timba? ¿Quién de los que me está escuchando festeja porque subieron las acciones argentinas en Wall Street? Estamos perdiendo puestos de trabajo. De eso se tiene que encargar Milei. Bueno, eso es la crítica muy dura de Kicillof al gobierno nacional. Es una contradicción de ignorante. O sea, no puede decir que no es bueno que suban los títulos públicos. Si suben los títulos públicos, bajan las tasas de interés. Dice que tienes un problema que las tasas de interés son altas y después dice que no es bueno que suban los títulos. Es ridículo. Tenés que bajar las tasas de interés, cosa que está pasando. Tasas de interés que recibió Milei eran 270% anual en pesos. Ahora estás en 25% anual. Es decir, bajó 90% el nivel de tasa de interés que tenemos en Argentina. El que hablaba de la timba era 270%. Ahora estamos haciendo un ajuste, un ordenamiento de la economía espectacular. Esa es la realidad. Ahora debaten. Cuando yo decía la argumentación teórica, que era tal cual lo decía, me refería al presidente, no a Kicillof, que está describiendo una realidad que él ve y critica al gobierno nacional. La argumentación teórica de Milei era esta. ¿Qué es lo que dicen? ¿No? ¿Cuántas veces escucharon? No, porque si abren la economía, el sector X va a caer. ¿Y? No, pero va a dejar un tendal de desempleados. Falso. Falso. De vuelta, la falacia de lo que no se ve. Si ustedes abren la economía y ese bien, determinado sector quiebra, es porque el bien que ustedes están trayendo de afuera es de mejor calidad o más barato. Cuando pasa eso, ustedes tienen un ahorro y ese ahorro lo van a gastar en otro bien, que además es más productivo y lo quiere la gente. Con lo cual, en realidad, no se produce pérdida de empleo y como van a un sector que es más productivo, la economía gana en productividad y además como los individuos disponen de mayor cantidad de bienes, además son más felices. Ahí está, esto es lo que decía. Milei describe tal cual lo que dice la teoría, el libro de texto, la crítica de Kicillof y ahora debaten ustedes. Mauro del Barrio, Agustín Echevarne. Perfecto. Bueno, en principio yo comparto lo que dice el presidente. Segundo, además, me considero una persona liberal. Ahora,
analizando lo que dice el presidente, según las palabras del presidente, teniendo en cuenta que dice, abrimos la importación, vienen los productos más baratos, lo que yo interpreto por lo que él dice es de que quiere resolver los problemas del sistema capitalista con los beneficios del sistema comunista, porque la mayor amenaza nuestra son los productos chinos del país comunista que él dice que es comunista. Ese es el principal problema que nosotros tenemos como productores en el país. Nuestro reclamo es simplemente jugar con las mismas reglas que funciona prácticamente el mundo desarrollado, que apuesta un sector industrial. Por lo tanto, yo lo que no comparto es de que en los distintos medios de comunicación se aborde esta problemática diciendo que estamos viviendo una crisis, porque en realidad yo no creo que estamos viviendo una crisis. Es más, yo comparto con el presidente una vez más que él dice que está todo marchando de acuerdo al plan. Yo lo que entiendo es de que acá este modelo productivo no quiere las industrias, las quiere reemplazar y lo que está cambiando es la matriz productiva. Y es decir, sí, todo va marchando de acuerdo al plan. Por lo tanto, los noticieros anuncian una crisis porque cierra una pyme, porque una industria multinacional relocaliza su producción y todos se lo ven como un problema. No, la verdad es que eso no es un problema, eso es lo que el gobierno está buscando. Ahora, ¿cuál es el problema que yo sí creo, que también comparto con el presidente, que él dice, bueno, el que estaba trabajando acá se va a reciclar trabajando en otro lado? Lo que yo pienso es que eso lo que va a terminar pasando es que vamos a ser socialmente menos productivos. Es decir, mañana, aunque tengamos una inyección de dólares porque exportamos minerales, petróleo, lo que fuere, la realidad es que todas esas personas se van a reciclar en actividades menos productivas, de obviamente menor valor agregado. Todas esas personas van a ir a la industria del servicio. Y la industria del servicio, que antes estaba gozando de algún privilegio, teniendo en cuenta que la industria era la afectada, va a pasar a ser la afectada, porque obviamente va a bajar, va a tener más oferta de personas brindando servicio y menos personas demandando el producto en sí. Por lo tanto, sí o sí, una gran parte de la población se va a ver afectada. Agustín. No, en realidad las economías abiertas son las más productivas. Y cuando tienes la libertad, el capital va a donde es más productivo. Eso es así, en todos lados. Lo que pasa en Argentina es que tuvimos 80 años de proteccionismo. Argentina tiene una industria que fue productiva, tuvimos una industria muy competitiva, hasta 1930, la década del 30. Por ejemplo, en 1932, el censo industrial de 1932, Argentina tiene una industria que era más grande que la de Brasil y México sumadas, con total libertad. Pero además abastecía el 71% de todos los productos manufactureros que se consumían en Argentina y además exportaba un 20%. Y era una industria competitiva, y estaba integrada al mundo. Por ejemplo, en Santiago del Estero había una empresa que producía piezas metalmecánicas para John Deere en Estados Unidos, para los tractores. La industria metalmecánica en Argentina estaba haciendo un boom gracias al sector agropecuario. Otro error gravísimo de la Argentina es creer que el sector agropecuario está en contra de la industria o que es antagónico. Todo lo contrario. La gran expansión del sector agropecuario permitió que la industria crezca más rápido que el sector agropecuario. Pensando de ahora para adelante, ¿no? Porque vos hablás de 1930, no existía en la Argentina la industria siderúrgica, aluminio, Techín, Aluar, la industria automotriz, toda la industria de Tierra del Fuego. Toda esa industria que estás mencionando, ¿puedo hacer un comentario? Esas que mencionaste son todas esas industrias protegidas, todas industrias que hicieron a Argentina menos competitiva. ¿Y entonces? Y entonces tenés que hacer lo contrario, tenés que abrir la economía y que compitan. Y van a tener que competir. Ahora, sí hay un punto que es importante. Que compitan con China, que compitan con quien sea. Por supuesto. Con el ¿Y cómo funciona China? Porque esa es la parte que quizás no lo mencionan. En China, el 40% de las industrias en China son estatales. Del otro 60% de industrias en China tienen un fuerte componente estatal también en la representación de sus acciones y en el directorio de las empresas. Alemania tiene leyes que promueven sus industrias con subsidios, con leyes proteccionistas y con leyes de cupo. Milei puso como ejemplo Alemania. Y nosotros estamos tomando decisiones que van en contramano. Entonces Alemania, yo entiendo que vos quieras competir en el mundo, lo cual yo también quiero, y además quiero que los dólares en el país entren por la exportación. El problema está en que ustedes lo que están planteando es que, estaban hablando del Mundial, traigamos una analogía del Mundial. Supongamos que China es la selección argentina y nosotros somos Jordania. Y encima, además, ellos nos proponen que vayamos a jugar sin arquero y sin delantero. Bueno, eso no tiene sentido común. Entonces yo entiendo que ellos quieran crear un relato. El tema está que el mundo funciona de otra manera. No es así. Bueno. De hecho, en lo que está pasando, lo que para mí lo que deberían estar pensando es una cosa distinta. Es cómo hacemos a Argentina más competitiva. Yo estoy de acuerdo. Donde sí tenés un punto es que hay que hacer la reforma laboral y bajar los impuestos. La reforma laboral es importantísima para bajar el costo por ejemplo, de los juicios laborales, una cantidad de temas, lo vimos con Pierre estos días. O sea, un juicio laboral que puede hacer quebrar
cerrar una pyme. Tienes un problema con los sindicatos que es fenomenal. Hay un conjunto de reglas, que es por la ultraactividad, que viene de la década del 70, que tiene una carga laboral que sube muy fuerte por esas reglas que no son sensatas, mientras tenés un 45% del empleo negro en la economía. Entonces, la economía tiene que ser abierta. Europa abrió fenomenalmente su economía cuando hizo el mercado común europeo. Es que eso no es correcto. Con 0% arancel en 30 países. Dos preguntas muy puntuales para organizar la conversación. Europeo, te voy a mencionar casos de Suiza si querés. Dos o tres preguntas muy, creo que los entiendo a los dos y la verdad es que los dos tienen argumentos interesantes. Algunas preguntas muy concretas típicas de periodista. Primero, ¿vos estás a favor de que exista una Techin en la Argentina o no? Si compite, sí, por supuesto. ¿Vos considerás que hoy Techin no compite? Pregunto realmente. Durante muchísimos años no, tuvo una ley de ¿Ahora compra compite nacional. o no compite? Porque el otro día este revuelo se armó porque Roca dijo que estaban entrando heladeras y lavarropas a lo loco y él no tenía a quién venderle chapa. Y están, ¿Pero vos estás de acuerdo con que haya una Techin como está ahora o no? Tiene que competir. ¿Ahora está compitiendo para vos o no? Ahora empieza a competir. Siento que me estás evadiendo un poco la respuesta. No, porque, ¿así como está bien? No, porque el tema es lo Esa siguiente. es una, No, pero si querés pensámela un poquitito. No, pienso y que la otra, en China, ¿hay leyes capitalistas para el empleo? Déjame hacerte la respuesta. Bueno, dale. La apertura económica de la Argentina no es de un día para el otro. Va a ser una apertura que va a ser cada vez mayor. ¿Ok? Nosotros vamos a hacer una apertura cada vez mayor de la economía. Sí, yo estoy en contra todavía de eso, es una economía cerrada la Argentina. Entonces lo que necesitamos todavía es muchísimas cosas pero ¿qué le decís a un tipo que echaron de Whirlpool? Whirlpool era una empresa que se crea... Ya lo sé, pero el tipo que echaron de Whirlpool, yo entiendo, la conozco la historia. Porque también entiendo al que está del otro lado. Eso a mí me lo vienen diciendo hace un montón de años, que yo digo que hay que abrir la economía, y dicen, no la podemos abrir porque... Siempre que abrís la economía, tenés un proceso que es el capitalismo. La definición de Schumpeter del capitalismo es un proceso de destrucción creativa. Eso es así. Cuando cae el muro de Berlín y después 15 repúblicas socialistas soviéticas se abren a Europa y empiezan a competir, por supuesto que hubo un recambio fenomenal. Y por supuesto que hubo sectores que sufrieron. Y desde ya hubo empresas que cerraron. Y crearon un montón de empresas nuevas. ¿Y sabés qué cambió? Que los empresarios, en vez de tener canas y ser viejos como yo, empezaban a ser jóvenes como vos. No, que esa es la realidad. Un minuto. Porque empieza a ver, acá tenés yo creo que se confunde el debate. Yo estoy de acuerdo con lo que él está diciendo, pero lo que estoy planteando es de que los países tienen aranceles. Los países tienen leyes que promueven las industrias. El argumento del arancel era la industria infante. Resulta que esa industria infante ahora son todos viejos. Ni siquiera son viejos, son viejos y son los nietos de los que la fundaron. Déjeme poner un poquito ahí en perspectiva, porque me parece que la discusión es en este momento con China. Argentina tiene con China importaciones creciendo al 110%. Una China a la cual no solamente se cierra Estados Unidos, sino también Europa. Europa da marcha atrás con toda la legislación de energías limpias, porque si no arrasan a la industria automotriz europea los autos chinos. Argentina se está abriendo a eso. ¿Está en condiciones hoy la industria argentina de competir? Lentamente se va abriendo a eso. No es que se abre del todo de un saque, para nada. Se va abriendo lentamente. Esto que estamos viendo en algunos sectores es ruido, pero es muy lento por ahora. Por supuesto que es lento y tenemos que ir a tratados de libre comercio. Sí. Chile hizo tratado de libre comercio con el 90% del PIB mundial. Ahora, ¿qué es un tratado de libre comercio? Es un tratado que yo favorezco esos tratados porque te dan reglas de juego para los próximos años y te va mostrando cuál es el camino en que vas a ir abriendo la economía. Entonces, los tratados, como va a ser el Mercosur con Europa, es un tratado de libre comercio. Vamos a ver todavía la letra fina de cómo es la apertura con Estados Unidos. Déjeme meter un tema adicional. Yo estoy de acuerdo con los tratados, pero a mí me da la sensación de que los demás países nos venden los que quieren y que nos compran los que quieren. No creo que tengan una relación de iguales. Metamos reforma laboral. Atención, tienen, Pablo, en exclusivo, un adelanto de los principales puntos. Sí, veámoslo. Es muy interesante lo que está pasando con reforma laboral, que se debería empezar a tratar la semana próxima en el Congreso. Vamos a ver ahora algunos de los principales puntos. Es muy interesante, Maxi, lo que está pasando porque, bueno, primero te cuento algunos de los principales puntos y después te traigo la historia. ¿Qué va a pasar con las vacaciones? Se va a mantener el derecho a un periodo anual, pero atención porque la empresa y el trabajador pueden acordar una extensión y también se puede fraccionar, ¿sí? Las vacaciones mínimo por una semana. La idea de toda la reforma laboral es dar más flexibilidad a todo, en algunos casos también a favor del trabajador. ¿Qué pasa con las horas con las horas extras? Bueno, en general se crea algo que se va a llamar banco de horas. Las horas extras se van a poder compensar con
Por ejemplo, días libres que te podés tomar o eventualmente hacer una jornada más corta cuando lo necesites y cuando se acuerde con la empresa. Y también se va a poder flexibilizar en general para según actividad y convenio. La idea es ir a convenios no solo por sectores, sino también convenios por empresas, algo que ya ocurre, por ejemplo, con las líneas aéreas. En el caso de la indemnización, la idea es reemplazarla por el llamado Fondo de Cese Laboral, que ya está incluido en la ley bases, pero que hasta ahora no fue adoptado por el empresariado. Lo interesante de esto es que el gobierno lo está dejando correr extraoficialmente, el borrador del proyecto de reforma laboral, a especie de globo de ensayo. Algunos sindicalistas no lo tenían, a esta hora lo tiene muchísima gente ya en la CGT, entre los gobernadores y en el empresario argentino. Brevemente, ¿están a favor los empresarios pymes de una reforma laboral? No voy a hablar en nombre de todos, voy a hablar en nombre de mí. Yo entiendo que si tenemos la mitad del país sumergida bajo la línea de la pobreza, la mitad del país trabajando en negro, desde luego que se necesita una reforma laboral y también además una reforma tributaria. Ahora, en cuanto a la reforma tributaria, yo entiendo que debe ser progresiva. Pagar en porcentaje quienes más tienen y pagar en porcentaje quienes menos tienen. Puedo citar como ejemplo Brasil, que en este momento lo está llevando adelante. En cuanto a la reforma laboral, sí, entiendo que hay pero teniendo en cuenta las actividades y las capacidades productivas de cada actividad. Es decir, un verdulero que tiene que vender 2 kilos de tomate negro para poder sobrevivir, desde luego que necesita una reforma tributaria, y ese mismo verdulero que necesita contratar un empleado para que lo ayude acomodando los cajones, no le puede pagar lo que el Estado te pretende, teniendo en cuenta que esa verdulería no produce más que para llegar a fin de mes. Carlos, Germano, haceme un resumen de lo que ves. El gobierno quiere avanzar, quiere aprobar antes de fin de año, y para eso requeriría que entre fiesta, entre Navidad y Año Nuevo, trabaje el Senado, presupuesto e inocencia fiscal, y tener encaminada reforma laboral, que después va a quedar para el verano, código penal, y vamos a ver la reforma impositiva. No sé qué información hay, pero seguro presupuesto e inocencia fiscal antes de fin de año. 15 días. Yo creo que fundamentalmente lo que va a pasar, y se va a trabajar activamente para lograr el presupuesto. Creo que en este momento el presupuesto, hace 2 años que Argentina no tiene presupuesto. Lo demás, yo te diría, empecé a pensar en febrero, porque enero no creo que el Parlamento Nacional funcione. Es decir, Milei está aprovechando el envión de la elección para totalmente, y aparte sumar 6 gobernadores y tener mayoría en ambas cámaras. En este momento yo creo que con una oposición totalmente diezmada, viste lo que pasó en la jura de diputados, me parece que es un momento, y te diría que después de 42 años nunca se da la oportunidad política que tiene para hacer una reforma laboral. Este gobierno no se había dado nunca. Es decir, es una especie de carpe diem, tiene que aprovechar el momento, digamos. Exactamente. Eso es lo que tiene que aprovechar. Gracias, Germano, gracias, Agustín, gracias, Mauro. Gracias. Controlar los costos y la gestión de tu pyme con Simple Tempo.